Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Mercado de Capitales, concretamente esta tercera, que iniciamos ahora mismo 18 horas, una menos en Canarias, en un día tan señalado como hoy, precisamente 16 de diciembre. Dirá, pues no, el señalado es el 24 al 25, que es Navidad, o el 31 incluso. No, en términos económicos me ha señalado el 16 porque dentro de un rato va a hablar Janet Yellen, que es la responsable de la Reserva Federal, y va a sacar dudas a más de uno. Pues hay gente que se inclina en que porque va a subir los tipos y otros que dicen que, bueno, que de momento no, y esperará al trimestre que viene. De todo ello, pues vamos a hablar en unos minutos con el amigo analista Alberto Engix, que es perteneciente a GVC Gaesco y que va a estar con nosotros pues, compartiendo pues, todos estos minutos de economía, de radio, de televisión, de internet y de vídeo. Antes de saludarlo, te recordamos que este encuentro digital puedes seguirlo a través de bolsa.com, de Financia Red TV, de Mercado de Capitales, de todas nuestras redes sociales y, por supuesto, también a través del segundo canal de radioesperantia.com. En esta modalidad, como te comentamos siempre, al comienzo, para recordártelo, debes descargar una aplicación, es gratuita y además muy útil para aplicación para dispositivos móviles, se llama TuneIn, y una vez que la tengas en tu móvil, tablet, iPhone, etcétera, simplemente poniendo radioesperantia.com, canal 2, lo escuchas a las mil maravillas. Y muchos amigos se preguntan, bueno, ¿y cómo voy a escuchar pues un programa que tiene gráficos, que tiene imagen en radio? Y nosotros también nos lo preguntamos al principio, pero no veas la sorpresa que nos hemos llevado al conocer que hay cantidad de amigos que nos escuchan a través de la radio. Y yo les he preguntado muchas veces, oye, ¿por qué no escucháis si tenéis la posibilidad? Dicen, no, porque a lo mejor estamos conduciendo, no podemos estar pendiente de una pantalla o no la tenemos ahí delante, y entonces pues agradecemos al menos el audio. Dicho todo esto, que me enrollo como las persianas, saludamos al amigo Alberto Engis de GVC Gaesco. Y nada, Alberto, es un verdadero placer compartir contigo este tiempo. Te damos la bienvenida y, por supuesto, las buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muy a gusto de estar con vosotros esta primera vez y espero que se repitan varias veces. Y como tú muy bien has dicho, un día muy señalado, hoy 16 de diciembre, vamos a ver la política económica en Estados Unidos, si ya llega a su fin esta economía tan expansiva o continúa. Vamos a ver un poco, muy expectantes de hasta las 8, pero muy contento. Muchísimas gracias por invitarme. Exactamente, pues comenzamos con eso. Aquí todos los analistas que pasan por mercado de capitales, incluso yo que no soy analista ni economista, soy muy humilde, una pequeña porra, a ver qué iba a ocurrir hoy. Y bueno, la Sí. porra está que simplemente es un juego, como cuando las hacemos para el Madrid-Barça o Barça lo mismo. Entonces, al principio casi todos nos inclinábamos por la segunda quincena de diciembre, y la segunda quincena de diciembre pues era hoy, día 16. Y bueno, había muy poquitos que decían que, bueno, que ya no vienen, dado los datos económicos, y bueno, que todavía no estaba muy convencida, y por ese retroceso que estaba viendo, sobre todo en los emergentes, pues que quizá pues, se plantearía subirlos en la primera quincena del año 2016. Ahora mismo las cosas estarían un 30% que apostamos por hoy, subida de tipos, Sí. y un 70% de analistas que se inclinan por el primer trimestre de 2016. Tú Ostras, en la porra pues todavía te apunto, en la porra estás a tiempo todavía. me uno a la porra y me voy con la minoría, me voy con el 30% de que hoy sí habrá una subida de tipos. Me sale mal por el 70% restante, que espera que sea en enero, pero no, hoy muy probable que la Fed vaya a subir tipos de interés, aunque la subida va a ser muy gradual, esperemos un cuarto de punto, un 0,25%, ahora mismo estamos en un 0,25, otro 0,25 llegamos a un 0,50, pero yo creo que va a ser hoy. Hoy es el día señalado. Esas son las expectativas y lo que he estado hablando con analistas americanos, ellos también lo esperan. Y aparte un dato muy importante, ayer supimos lo que son los datos de inflación, los dos, el core y el con energía, y la verdad que fueron muy bien. Entonces hoy aún con más presión a la Yellen para que suba tipos. Exactamente. Oye, y vosotros que estáis al cabo de la calle, ¿lo podéis anticipar un Sí. poco?
o más o menos lo que puede ocurrir. Los Mm. futuros ahora mismo en Estados Unidos, si los tienes por ahí a mano, ¿cómo se lo están tomando este compás de espera hasta las 8 de la noche? Pues hoy los mercados, hoy los asiáticos han cerrado muy bien, un poco continuando lo que es el buen cierre que tuvimos ayer en Europa. Ayer los mercados americanos subieron alrededor de un punto porcentual. Hoy los europeos han estado totalmente planos porque están todos expectantes a las 8 de la tarde y los americanos... estaba un momento con Bloomberg, lo estaba viendo. Aquí, por desgracia, no tengo Bloomberg, pero estaban creo que planos cuando lo he visto. No sé ahora si estarán negativos, pero yo creo que están todos muy expectantes y creo que los americanos también estarán expectantes de la decisión de política monetaria. Si va a ser continuista o ya va a dar por finalizada esta política monetaria expansiva que inició la FED en 2008. Exactamente. Y esto que muchos dicen, bueno, pero ¿y qué me afecta a mí en lo que hagan estos Bueno, pues dólar? En cambio, pues fíjate lo que nos puede afectar. es muy importante y aunque la subida no sea muy excesiva, porque la Yellen va a ir con pies de plomo, no quiere que le pase como en el 94 a Alan Greenspan, que subió muy fuerte los tipos, hizo un desbarajuste en los flujos monetarios a nivel mundial. Entonces es importante porque podemos ver lo que es un movimiento en las divisas, el euro dólar y sobre todo la cesta de divisas más importantes del FMI, que ahora después os lo enseñaré, y también posibles movimientos de flujos de dinero que vuelvan otra vez, que retornen otra vez a Estados Unidos procedentes de países emergentes. ¿Pero qué tipo de países emergentes? Países emergentes que sean muy ligados, su divisa sea muy ligada al dólar. Esto es importante. Pero yo creo que la primera subida de tipos, si al final la hace ahora o en enero, va a ser muy poco, el 0,25 punto porcentual y creo que no debe afectar a las bolsas, todo lo contrario, tiene que ser un revulsivo. ¿Por qué? Porque, porque da más confianza a la economía. O sea, y la gente dice, ¿cómo que da más confianza a una subida de tipos? Sí, da confianza a la economía porque es indicativo de que la economía está yendo ya mucho mejor y ya lo que es el peso que tiene el Banco Central, en este caso la Fed, en la economía americana ya es menor. Y ya probemos que el consumo vaya hacia arriba. Entonces, esto es muy importante. Todos los gestores de fondos ahora mismo de todo el mundo y analistas estamos muy pendientes de lo que pueda pasar porque es una fecha de cara al año que viene, estamos realizando las carteras y según también vaya en función esta subida de tipos, pues puede dar un poco de cambios. Aunque ya lo tengamos prácticamente decidido la cartera de cara al año que viene, pues puede producir una serie de cambios. Es importante. Y sobre todo de cara al cambio de euro-dólar que estamos Sí. practicando, si recuerdas, la mitad de este 2015 ya vaticinando todos la paridad y bueno, luego hay un arreón el euro con respecto al dólar y está utilizando por la terminología bélica atrincherado hoy en el 1,10 y bueno, hasta hoy, ¿no? Sí, bueno, esta guerra de divisas que ya vemos unos cuantos años en todo el mundo, pues el movimiento que tú has indicado de la apreciación del euro respecto al dólar, que estamos en 1,06 y fue a hablar lo que es Mario Draghi y paulatinamente nos hemos ido apreciando, en este caso lo que es el euro, hasta ahora que estamos en 1,09, pero hoy se puede dar la vuelta y hoy pues podemos ir otra vez ya mirando más a la paridad. Exactamente. Y bueno, si seguimos hablando, me resistía un poco a hablar un poco de que estamos dando por hecho que va a subir los tipos. Sí, sí. Nos quedaremos con cara de tontos si no lo sube, pero bueno, con esta correlación que habitualmente pues, comentáis los analistas, los economistas sobre el precio del petróleo cuando el dólar cuando sube baja las materias primas y viceversa, puede ser un palo, un varapalo gordo, sobre todo al precio del petróleo que está bajando prácticamente a niveles de hace 2 décadas, Albert, ¿no? Sí, no, tienes toda la razón, porque lo que es el precio del petróleo, debido al shale oil en Estados Unidos, que ya entró en masa a lo que es a la oferta mundial de petróleo, porque Estados Unidos está produciendo muchísimo petróleo y la decisión de la OPEP, en este caso Arabia Saudí, que es el principal, de seguir produciendo lo que es petróleo
y para intentar luchar contra los productores de shale en Estados Unidos y intentar expulsarlos del mercado, pues no sé, esta situación que el petróleo está en niveles, o sea, muy, muy, muy baratos. Pero claro, esto también afecta a lo que es las divisas y a la decisión de hoy, porque la decisión de hoy sube, se puede apreciar lo que es el dólar, pero claro, normalmente el petróleo se compra en dólares. Entonces, un petróleo que se está un dólar que se está apreciando es comprarlo más caro. Entonces, también puede haber una serie ahí de fluctuaciones que pueda pasar. No sé, es muy interesante. Hay tantísimos factores que están afectando ahora mismo a la ecuación que es brutal, es increíble. Exactamente. Y también muy interesante pues lo que puede ocurrir en los mercados, porque da la impresión, en Estados Unidos más o menos van caminando. Hablando con los analistas, utilizan un adjetivo muy pues, significativo, valga la palabra, que sería un comportamiento bastante noble. Con respecto a Europa, que estamos viendo, sobre todo el IBEX 35, que dice, pues, ¿qué le pasa al IBEX con respecto, por ejemplo, a Alemania? Sí. Y, tal, ¿no? Y bueno, lo vemos ahí, nos dicen que, bueno, es que claro, como hay elecciones, hay bastante incertidumbre, pues los analistas piensan que los inversores de momento pues se lo están tomando con calma a ver qué ocurre el 21, pero bueno, el otro día, por ejemplo, bajaba el IBEX, pero bajaba también el DAX incluso más, el CAC 40, el Eurostock 50, y bueno, allí, que yo sepa, pues no hay elecciones este domingo, entonces, ¿por qué está tan retrasado el mercado europeo, Albert? No, bueno, yo no diría que el mercado europeo está retrasado. El único índice, bueno, los únicos índices que están retrasados, que están en negativo, es el FTSE 100 de UK y nosotros. Y es un tema de materias primas que ahora os lo explicaré. El resto de índices europeos, la verdad que no lo están haciendo tampoco tan mal. Están subiendo entre un 5 y 10%. Recordemos el MIB, que es el que más está subiendo juntamente con el CAP, que están por encima del 10%. O sea, yo creo que es una muy buena rentabilidad. Y lo que está pasando en Estados Unidos es que Estados Unidos los índices son más eficientes y están ahora mismo el precio está coincidiendo lo que es con el valor fundamental. Y esto es lo que está pasando. Los analistas americanos, en este caso, pues ellos son más, siguen un poco más a lo mejor, por decirlo de esta forma, la hipótesis de mercados eficientes, que realmente en Estados Unidos funciona mejor que en Europa, y los índices están a precio, algo que aquí ahora mismo en Europa no está, y ante cualquier noticia la volatilidad se dispara. Exactamente. Y bueno, haciendo balance de este año 2015, si quieres vamos por partes, empezamos por Europa. ¿Cuál ha sido un poco, pues, o cuáles han sido los números? Nos quedan casi, bueno, casi no, exactamente 15 días, de 16 a 15, o sea, clavado. Sí, sí. Estos 15 días, ¿qué balance podríamos hacer, Albert? Bueno, pues la verdad que ha sido un año, bueno, que hemos tenido de todo. Hemos tenido, pues, no sé, el tema de Grecia, hemos tenido muchísima volatilidad en las divisas, volatilidad en los mercados, no sé, unas subidas muy fuertes a principio de año en los índices europeos, hemos tenido el inicio del QE aquí en Europa. Después hemos tenido caídas fuertes, hemos tenido también el tema de China, hemos tenido también posibles dudas ante el crecimiento mundial. O sea, tenemos muchísimos factores que han estado ahí influyendo. Pero yo lo que me quedaría es con lo que te he dicho hace un momento, ¿no? Mercados americanos han estado flat, índices europeos, exceptuando dos índices, han sido positivos, y hemos tenido unos mercados emergentes que hay que discriminar ya lo que son mercados emergentes. Por ejemplo, la mayoría han estado todos en negativo, exceptuando alguno que ha estado plano, como por ejemplo puede ser lo que es el caso de la India. También el caso de China, una primera mitad espectacular, se disparaba un rally alcista como nunca habíamos visto, y intervención del pivot, el Banco Central chino, para atajar esta subida, pues provocó una caída muy fuerte, porque lo que era el objetivo del pivot, que es entrar en la cesta de divisas, el renminbi, al final el FMI le dijo que no, aunque hace una semana ya le he dicho que sí, y estas hemos tenido. Y vamos a ver estos 15 días que nos quedan, si podemos tener un rally e incluso mejorar los datos para este cierre, que esto es importante de cara a nuestras carteras y a nuestros fondos. Y estamos hablando de divisas. ¿Notas que haya influido algo la entrada del yuan chino, que lleva prácticamente pues, 15, 20 días con nosotros? Con respecto al euro,
desvalorizado, ha perdido valor, pero bueno, con el dólar pues ha ganado un poquito en los últimos días el yuan, que es una moneda que tiene pues sus peculiaridades por la falta bastantes peculiaridades tiene, bastantes. usar una terminología bastante suave, ¿sabes? Sí. Bueno, ya nos entendemos. ¿Has visto que haya influido algo en la cesta de divisas o de momento pues no se puede notar por esos 15-20 días que tan solo llevan con nosotros? No, de momento nada. Esto no es cuestión de un día, sino de muchos trimestres y hasta incluso unos cuantos años para que se integre ya al 100% en la cesta de divisas a nivel mundial. De momento no tiene ninguna implicación. Sí que es verdad que con respecto a lo que es el dólar se había apreciado, pero era un tema porque ellos intentan lo que es controlar el tipo de cambio a uno. Pero yo creo que al final, con la entrada, el tipo de cambio va a ser más flotante, va a fluctuar mucho más de lo que ahora mismo ellos intentan controlar. Cuando digo ellos, me refiero al PBOC, que es el Banco Central Chino. Exactamente, pues vamos con lo ocurrido en el año 2015 y quizá una de las noticias en el ámbito negativo ha sido el caso Abengoa, que además decía, bueno, Abengoa ya pues, se marcha del mercado, se marcha del IBEX, pero bueno, mucha gente me preguntaba, bueno, ¿qué ha pasado con Abengoa? ¿Está encerrado? Y digo, no, que ha pasado al mercado continuo, o sea, que no estaba muerta, estaba de parranda. Decía un poco de coña, Pues sí, tienes toda la razón. Del IBEX, pues al final el comité técnico decidió excluirla del IBEX y la dejó en el mercado continuo. Ahora mismo, pues Abengoa tiene un serio problema con todos sus acreedores, la deuda es muy abultada. Entonces, pues los bancos acreedores, en este caso hay dos partes, los principales bancos acreedores españoles y los principales bancos acreedores internacionales están intentando llegar a un acuerdo para a ver si pueden encontrar un tercer socio que se haga cargo de lo que es de la empresa. Y en esas estamos, un poco con muchísima especulación y volatilidad del valor. Sube doble dígito, baja doble dígito, a la espera un poco de acontecimientos que pueda pasar. Yo la verdad que espero que al final puedan llegar a un acuerdo, que pueda entrar un tercer socio y por lo que he estado leyendo y me han estado comentando algunos colegas en Estados Unidos, yo creo que algún fondo de capital riesgo pues puede ser el que entre como socio. Exactamente. Y bueno, hemos hablado del apartado negativo. En el apartado positivo, ¿con qué titular te quedarías digamos, del IBEX 35 en este 2015? Bueno, con un titular positivo, pues yo creo que más que titular positivo, yo me quedaría con las expectativas positivas que podemos tener en el IBEX. Está claro que el IBEX ha sido un año que ha sido malo, la rentabilidad ha sido negativa, pero ¿por qué? Porque la mayoría de empresas españolas tienen muchísima dependencia y muchísima... O sea, trabajan mucho lo que es en Sudamérica y Sudamérica por el tema de las materias primas ha ido mal. Recordemos lo que es Brasil, uno de los principales exportadores de materias primas y donde muchísimas empresas españolas están instaladas allí. O sea, un ejemplo claro es el Santander y ellos han estado penalizadas. Pero yo, más que esta parte negativa y como día de positivo son las perspectivas de cara al próximo año. Ahora hablaremos del 2016, pero antes me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces te han preguntado en los últimos días sobre la Navidad? Ahí me he preguntado, pues ya te digo, 200. Sí. Sí, me lo preguntan muchísimas veces si va a haber rally de Navidad. Y yo creo que todo va a ir un poco en función de lo que suceda hoy. La verdad que el mercado nunca sabes cómo se toman las noticias. A lo mejor la subida de tipos puede ser positivo como esperamos o a lo mejor puede ser negativo. O sea, depende de cómo se lo tome el mercado, pero creemos y espero que se lo tome bien y pueda haber un rally y podamos solucionar un poco esta caída que hemos tenido estos últimos días, provocada por las altas expectativas que teníamos en cuanto al quantitative easing, que lo mejorara lo que es Draghi. O sea, al final lo mejoró, pero nosotros esperamos que lo mejorara aún más, el mercado esperaba, y debido a esta caída. Y eso fue la caída. Exactamente, que estamos pendientes, pues fíjate, hora y media que queda para que os dé Sí. dudas. Hay algo muy curioso, uno de los amigos analistas que nos acompaña, Giancarlo Pisco, que estudió con Mario Draghi y lo tendremos pues a eso de las
9 de la noche me encuentro para interpretar pues lo que ha dicho Janet Yellen, Carlos, pues me, me hizo una revelación así pues, bastante curiosa, que por ejemplo Mario Draghi, cuando va a sentarse en la mesa ya para hablar, Sí. se nota más o menos lo que va a decir, o sea, o él al menos lo nota. Y entonces, por Ah, ejemplo, bueno. va a hacer lo mismo con Janet Yellen, pero es una persona como más hierática, como tiene Sí. una Esto es no, información asimétrica, ¿eh? Porque si él ya puede predecir lo que va a decir Mario Draghi, juega ya con ventaja. no, No, simplemente interpreta los gestos. Y, por ejemplo, le digo, y con Janet Yellen, dice, con Janet Yellen es imposible porque tiene una cara de póker que no sabe si te va a dar una buena noticia o una mala. no. Mira, es que yo creo que los dos juegan mucho con la verborrea. Es muy importante. Los presidentes, normalmente, es muy importante lo que dicen y cómo lo dicen. No solamente, pues, incremento la política monetaria. No, es importante cómo lo están diciendo. Y en este caso, Draghi. O sea, recordemos estos últimos años una dialéctica muy potente que influye muchísimo en los mercados, aunque prácticamente pues la cantidad de QE pues prácticamente no ha sido mejor como en otras áreas geográficas. Y por el que tú me estás diciendo la Yellen es que le ocurre una cosa que mucha gente no sabe. Yellen es que es la mujer de George Akerlof, el que nos está viendo y escuchando. ¿Y quién es George Akerlof? Pues George Akerlof es Premio Nobel de Economía, uno de los principales economistas conductuales que estudia lo que es el comportamiento de los mercados financieros, y aquí sí que la dialéctica es mucho más potente que la de Yellen. Que la de Draghi, también porque siguen muchísimos más lo que diga Yellen que lo que pueda decir en este caso Draghi, y tiene que ser muy comedida en lo que haga, cómo gesticula y lo que diga. En términos económicos, bueno, centrándonos más en el apartado bursátil, Sí, 2015 ha sido un buen año, se puede considerar que ha sido un buen sí, año, ha sido un sí, año sí. neutro o uno de los malos. No. Bursátilmente ha sido buen año. O sea, nosotros ya en el 2014 a finales, nosotros ya nuestra perspectiva era en Estados Unidos, los índices de Estados Unidos flat, exceptuando lo que es tecnología, porque los BPAs en tecnología son muy elevados y esto influye muchísimo en lo que son el comportamiento de los índices en Estados Unidos. Y esperábamos, pues, vientos a favor en Europa. Esperábamos vientos a favor. ¿Y qué vientos a favor esperamos? Pues esperábamos la caída del petróleo impactar muy positivamente, la depreciación del euro, y también el tercero pues era en este caso el QE, que iba a subir lo que son las valoraciones de las compañías, los múltiplos en este caso. Y la verdad que hemos tenido un primer semestre muy fuerte en Europa, subidas, pues, muchos índices rompiendo máximos, recuerdo el DAX por encima de 12.000, pero que en realidad ha sido, después hemos tenido a partir del segundo semestre una ligera corrección, lo que dicen los americanos, el sell in May and go away, ¿no? Vende en mayo y vete hasta otra vez hasta diciembre. Pero ha sido buen año, pero lo que te comentaba también, en Europa los índices positivos, o sea, 5 entre 10%, y exceptuando lo que es el IBEX y el FTSE 100 de Londres, de UK. No ha sido positivo. Estamos viendo en pantalla pues una diapositiva que tienes y ahí pues Sí, no sé lo que es porque se lo preguntaba a Albert, pero seguramente los oyentes pues no lo saben, que pone es una especie de revista, bueno, diario, digamos, Economic Outlook 2016, Good or Bad. sí. Mira, pues muy rápido a nuestros compañeros que nos están escuchando. He preparado lo que es tipo una plantilla, un diario, como tú me bien has dicho, y el título pues es esclarecedor, el Economic Outlook 2016, Good or Bad, ¿no? O sea, que cómo esperamos el 2016, que sea bueno o que sea malo, ¿no? Bueno, que vuelva otra vez el crecimiento, lo que es a nivel mundial, y que esto impulse lo que son determinados índices que aún tienen bastante descuento fundamental, y que vuelva otra vez lo que es la confianza en los mercados, o por el contrario vamos a tener aún esta falta de confianza en cuanto al crecimiento mundial o una posible recesión que pueda haber, que es la que nos ha estado imperando y dominando estos últimos trimestres en los índices. Y un poco os explicaré qué ha pasado este año 2015,
y un poco, pues así está. Si quieres, podemos empezar. Sí, sí, pues vamos a dejar Pues, pues empezamos. Mira, aquí podemos ver el Economic Outlook, los comentaba, el 2016, que sea bueno o malo, y empezamos. ¿No? ¿Qué ha pasado este 2015? Pues la verdad que han pasado muchísimas cosas. O sea, divergencia en la política monetaria, lo que se está comentando, pues ahora mismo la Fed se prevé que termine ya con su política monetaria expansiva que inició hace 8 años, y el Banco Central de Japón aún con su política monetaria expansiva iniciada hace 2 años, en el 2012, y nosotros que iniciamos el año pasado, el Banco Central Europeo. O sea, una divergencia en la política monetaria de diversos bancos centrales. ¿Qué más hemos tenido? Pues diferentes comportamientos de los índices. O sea, lo que te comentaba, en Europa los índices, exceptuando 2 índices, han subido. En Estados Unidos ha mantenido flat. Japón ha subido el índice igual que aquí en Europa. Y en emergentes, ¿qué ha pasado en los emergentes? Pues los emergentes, pues debido a las implicaciones propias de los países en cuanto a su forma de actuar, en este caso me refiero a materias primas, pues muchos pues han caído fuertemente. ¿Qué más hemos tenido? Pues comentaba el caso de Japón, tecnología, que también te he comentado, el único sector en Estados Unidos que ha subido fuerte, el mejor comportamiento ha tenido el índice, el Nasdaq. Estados Unidos flat, caídas en las commodities, o sea, ya hemos visto, o sea, muchas empresas intentando reestructurar, y digo Anglo American, digo también Glencore, reduciendo deuda, reduciendo lo que es CAPEX, OPEX, un poco intentándose adaptar a las nuevas condiciones del mercado que hay ahora mismo. China, no nos podemos olvidar de China, ¿no? Un poco ha sido el foco de atención a nivel mundial, qué es lo que estaba pasando en China, un rally muy alcista el primer semestre y después una caída muy fuerte. Recuerdo el lunes 24 de agosto, que muchos estaban de vacaciones, pues que arrastró a todos los índices con caídas muy fuertes y subidas de volatilidad implícita también muy elevadas. Y dudas también y provocando pues dudas en el crecimiento mundial. Y esto pues también derivado por volatilidad en las divisas. O sea, pues un euro pues depreciado, un dólar muy apreciado respecto al resto de divisas. Hemos visto también cómo Suiza también dejaba lo que es la flotalidad en cuanto a su divisa. No sé, hemos visto muchísimas cosas. Y cómo no, caída en los precios de la energía. O sea, una caída espectacular. O sea, desde finales del 2014 hasta ahora mismo, el precio del petróleo se ha devaluado con 70-80%. La media histórica estaba en 80-100 dólares y ya tenemos lo que es el crudo en 37 dólares. Creo recordar que está el Brent por 36 del West Texas. O sea, increíble. Y también, pues como comentaba, los países emergentes. Ya lo que es países emergentes, pues muy ligados a materias primas, fuertes caídas. Los que son importadores de materias primas y en este caso de energía, de petróleo, pues los hemos mantenido con subidas, o se han mantenido pues más o menos planos. A mí un ejemplo muy claro es el caso de la India, también Corea y también Grecia. Las elecciones en Grecia que tuvimos a principio de año que no afectaron a los mercados, pero después el intento el órdago, ¿no?, que lanzó el gobierno de Grecia en cuanto a la refinanciación de la deuda, pues provocó la duda en cuanto a sus socios que si se marchaban, ¿no? Y esto lo que hizo es también crear dudas entre los inversores extranjeros en cuanto a invertir en Europa. Y esto pues provocó bastantes dudas. Pero con todo esto, ¿cuál ha sido el comportamiento? Pues como te decía, hemos visto por la primera área geográfica Estados Unidos, Dow Jones y S&P pues planos y ahora mismo con ligeras caídas, un Nasdaq creciendo el índice por encima del 5%, México, que es una economía muy ligada a lo que es Estados Unidos, pero también es exportadora de petróleo, aunque no sea muy exportadora, también ha sido penalizada por los índices, aunque ha podido compensarlo porque es por su proximitud y las alianzas estratégicas que tiene con Estados Unidos. Bovespa, bueno, el principal índice de Brasil. También podemos profundizaremos un poco más adelante en Brasil, pero con caídas fuertes, inflación en el país es muy elevada, viene también de un boom inmobiliario pues, que ha estallado también
fuerte corrupción y ahora se encuentra ahora mismo en una fase de intentar corregir todos estos desequilibrios. Después pasamos a Europa, Eurostoxx 50. Estos son los saqué ayer, ¿eh? Y son rentabilidades en su propio índice. En su propia divisa, perdón. Pues vemos un Stoxx 50 positivo, vemos Londres negativo. ¿Por qué? Porque es un poco la idiosincrasia del mercado inglés, que tiene muchísimas compañías mineras y esto le ha afectado muchísimo el comportamiento del índice. Después tenemos el CAC francés con subidas por encima del 5%, al igual que el DAX, y digamos lo que es al IBEX. Pues el IBEX, el comportamiento de este año 2015, pues es negativo y un poco más similar le ha pasado como al FTSE 100 de Inglaterra, aunque una pequeña diferencia. Aquí las compañías tienen un peso muy importante en Sudamérica y ahí las compañías eran porque son compañías que están cotizando, que tienen un peso muy importante en materias primas. O sea, los dos similares, pero con sus diferencias. Pero los dos se han comportado pues, negativamente este año. Después tenemos el MIP, el índice que más se ha revalorizado en Europa este año. El Nikkei, de los principales índices asiáticos que ha crecido. Y después tenemos el Hang Seng, pues aquí hago un pequeño inciso. He puesto el Hang Seng porque es el índice más occidentalizado de China. Sabéis que China tiene dos tipos de acciones, las clase A que cotizan en Shenzhen y las clase H, que es el de Hang Seng en, en Hong Kong. Entonces, claro, uno es más occidentalizado, que es el Hang Seng, y otro pues es... Bueno, iba a decir es más chino, sí, es chino, pero es menos occidental. O sea, los requisitos pues, de las empresas pues, no son tan occidentalizadas y esto a cada un inversor extranjero le cuesta mucho invertir y solo invierte en el Hang Seng. Pero el Hang Seng ha estado determinado por un poco la evolución de la clase A de las acciones en China, porque ha habido un fuerte rally, después un fuerte descenso y muchos chinos pues lo que hacían es yo vendo las acciones de las clase H para tener liquidez para poder hacer pagos de las clase A. Esto es lo que ha sucedido. Sí, perdón. Sí, que cuando hacías el balance del año que comentabas por la crisis de Grecia, que nos llevó prácticamente hasta comienzos del verano, sí. La impresión que ya nos quitábamos de encima la lacra de la crisis griega y con la crisis china, con el Shanghái, fue una pasada. Bueno, fue más que una pasada, fue espectacular. Es que yo lo recuerdo, es el lunes 24 y fue espectacular. Y me acuerdo perfectamente porque estaba de viaje y estaba con el iPad mirando el comportamiento, porque era un viaje por la noche, estaba mirando el comportamiento de los índices y veía los futuros y cómo estaban cerrando los asiáticos y digo, madre mía, cómo van a cerrar hoy los europeos. Y fue muchísima volatilidad, fue una cosa digna de ver. Una pasada. Incluso hace un par de semanas, no sé si te llegó la noticia, también hubo una mini crisis, vamos a dejarlo ahí, porque es que descubrieron que dos de los máximos brokers que operan en el mercado chino pues estaban haciendo trampas, manipulando y tal, y le metieron una multa bastante gorda, creo que le echaron del mercado, y eso pues, generó la posibilidad de que cayéramos otra vez en lo que en el verano fue llanto y rechinar de dientes durante pues, 3 o 4 semanas, que había días que bajaba un 20% la bolsa en... Sí, pero esto es lo que te decía, la que estaba cayendo era la clase A de acciones, porque es una clase que es menos occidental, los requisitos para invertir allí solo son requisitos chinos, o sea, y sabes cómo son los chinos, que son muy, muy ellos. Entonces, claro, los occidentales solo estamos invertidos lo que es en Hang Seng, que es la bolsa de Hong Kong. En clase A de acciones no invertimos. Entonces, claro, es lo que te comentaba, produjo este movimiento, pues que también el Hang Seng se viera involucrado. Pero todo esto es un poco debido al cambio de fase de política económica en China. Y te lo explico muy rápidamente y lo vas a entender. Desde el 2000 al 2011 vemos un fuerte crecimiento en China, niveles de crecimiento del GDP por encima incluso de doble dígito, del 10%. ¿Y cómo estaba creciendo? China estaba creciendo porque era el primer país exportador manufacturero, una producción industrial muy fuerte, muchísimas empresas estaban en China, costes laborales muy baratos, entonces China era el mercado del mundo, estaba pues, vendiendo al resto del mundo. ¿Qué es lo que ocurre? En el 2011, China
decide cambiar su modelo económico. Intenta pasar más a un modelo económico en el que el peso era mucho más importante, el peso del consumo. O sea, el propio consumidor chino tenía que hacer frente al crecimiento de China. Esto es normal porque todas las economías pues al final pasan. Tú al final tus costes son más bajos, pero conforme vaya pasando los años, tú demandas que los costes sean más altos y que tú intentes consumir más. Es una transición que ya llevamos iniciado en el 2011. Ya ha tenido problemas que este año se han recrudecido. ¿Y cuáles han sido? Pues que China, que era el primer país importador de materias primas, claro, está disminuyendo esta capacidad que hay ahora mismo de importación de materias primas. ¿Por qué? Porque ya prácticamente las infraestructuras ya las tiene todas hechas. Entonces, claro, ¿esto como que involucra a los principales países de materias primas? Pues que desde el principio del 2000 se pusieron a exportar muy fuerte, crecimientos muy rápidos, incremento de precios. Claro, China deja de importar, entonces hay una sobrecapacidad ahora mismo en el mercado. Que esta sobrecapacidad ahora mismo es la que ha hecho caer a algunos países emergentes, como puede ser lo que es el caso de Brasil y otros determinados emergentes, y es la que más o menos ha provocado pues, este sentimiento negativo en cuanto al posible crecimiento a nivel mundial. Exactamente. Y si veis lo que es el MSCI Emerging Markets, veis cómo es el índice que más ha caído del año, más de un 15%. Pero es debido a lo que te he estado comentando. Y por último, el MSCI World, pues con caídas próximas al 5%. Pero es todo a las deudas en cuanto al crecimiento mundial. Y si queréis, continuamos de slide. Y aquí... ¿En qué? ¿Perdona? Bueno, que seguimos, ¿no? Ah, vale. Y aquí, por ejemplo, pues vemos los pronósticos. Los pronósticos de GDP, estos son los pronósticos del FMI que hizo en el mes de octubre. Y vemos, por ejemplo, lo que es el pronóstico mundial, el 2014, crecimiento a nivel mundial del 3.4 y que esperaba la proyección al 2015, que fuera el 3.1. Y en el 2016, ¿qué esperamos? Que sea un 3.6. ¿Y dónde vemos aquí las diferencias? La diferencia vemos en las economías avanzadas ya volviendo a crecer, que son las que están tirando, juntamente con las economías emergentes, debido a este equilibrio entre la oferta y la demanda de las materias primas que se está produciendo, o creemos que se va a producir durante a lo largo del 2016, que impulsará lo que son las economías de mercados emergentes, con lo que impulsará lo que es el GDP a nivel mundial, que es lo que creemos. Entonces, ¿cuáles han estado lo que es las dudas? Pues las dudas han estado, ¿ves? Esta gráfica es muy buena porque a nivel global el crecimiento mundial de los últimos 30 años ha estado en el 3.6%. Si recordáis el slide anterior, veis este año que hemos crecido un 3.1, que es por debajo de la media de los últimos 30 años. Y esto es lo que ha provocado este desequilibrio en cuanto a una posible recesión a nivel mundial, que después ha impactado lo que son en las bolsas. ¿Sabéis lo que quiero deciros? Pero aquí es donde está lo que es la clave de este año. Crecimiento por debajo de la media de los últimos 30 años, con una posible implicación de recesión, que es prácticamente lo que comentaba de China. Después, ¿qué es lo que sucede en los mercados emergentes, que son los que ahora más contribuyen al crecimiento a nivel mundial? Vemos un crecimiento medio del 4.9% y se han situado por debajo. Y a lo mismo ha sucedido con los mercados desarrollados. La media de los 30 años es un 2.5% y vemos creciendo por debajo de esa media. ¿Qué es lo que esperamos para este 2016? Que las cosas ya se vayan normalizando. Vemos el GDP otra vez, la proyección del 2016, 3.6%, que es por encima ya de este nivel que estamos diciendo de media, al igual que las economías emergentes ya se sitúan en un 4.5 y las avanzadas aún están un poco por debajo. ¿Vale? Es lo que podemos ver aquí. Exactamente. Y en cuanto a, por ejemplo, los precios estos de las materias primas que llevamos, pues no sé si soy exagerado, pero yo creo que de este quinquenio que cerramos ahora, ya de capa caída. El otro día nos hacían una pregunta, entrando un poco en metales preciosos, que también estarían metidos en materias primas en definitiva,
que, bueno, hacía tiempo que nos preguntaban sobre una inversión en oro. Y yo hacía tiempo que le había perdido la vista al precio del oro. Bueno, yo recuerdo que llegó a estar bordeando los $2.000 la onza. ¿Recuerdas, Albert? Hace Sí, el oro es un caso muy curioso porque el oro es un material noble, pero también actúa como divisa. Entonces, cuando hay incertidumbre en crecimiento a nivel mundial, que esto puede impactar en una desaceleración y caídas en bolsa, el oro actúa como un flight to quality, como búsqueda de cualidad. Entonces, claro, vemos que desde el nicho después de la crisis de Lehman Brothers, los mercados caen fuertemente, suben nuevamente hasta el 2011. En el 2011, pues recesión en Europa, vuelven a caer. En Europa, en Estados Unidos, siguen recuperando desde el 2008 y se sitúan en máximos ya el año pasado. Y el oro, pues ¿qué hace? Pues el oro desde el 2008 no para de crecer hasta que, como bien has indicado tú, una cifra de próxima hasta los $2.000. ¿Pero por qué? Porque actúa como una divisa de calidad, de estancia allí ante una posible desaceleración a nivel mundial. Pero ahora mismo lo que está sucediendo en el oro, pues el oro ya vemos cómo se va desacelerando, cómo va cayendo y ahora está pues sobrebordando los $1.070 la onza hasta ahora mismo aproximadamente, datos que he visto hace, pues no sé, 3/4 de hora estaba alrededor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el oro? El oro, cuando las expectativas de crecimiento son buenas y si los datos macro se van afianzando, el oro pues deja ya de ser una divisa refugio y va perdiendo lo que es valor y se vaya lo que es equilibrando a su o sea, a lo que llega a ser un metal, ¿no? Oferta y demanda del oro a nivel mundial. ¿Y el resto de materias primas qué pinta tienen en este 2016? Si tenéis hechas previsiones o si tenéis más o menos un seguimiento para... Sí, mira, aquí perfectamente se puede ver en el gráfico 1 la evolución de los mercados de materias primas. Vemos como en el 2005 pues, hay un crecimiento, en el 2008, como comentaba, una fuerte caída, vuelven a crecer hasta el 2011, donde vuelven a caer. Se mantienen 2 o 3 años un poco expectantes ante los posibles datos macro que vayan saliendo, pero ya desde el año pasado empiezan a caer. ¿Y por qué empiezan a caer? Empiezan a caer porque hay una sobrecapacidad ahora mismo en lo que es a nivel mundial de materias primas, por lo que te estaba comentando. Los principales países exportadores se equivocan, creen que China es tema de 2 o 3 años y volverá a incrementar la demanda, no lo hace, entonces ellos se ven ahora mismo en una sobrecapacidad y los precios, cuando la oferta es mucho más elevada que la demanda, caen fuertemente y es donde nos encontramos. Y ahora mismo, ¿cuál es la perspectiva? Pues que durante este año 2016 las principales empresas y países también implicados en la exportación de materias primas, pues vayan reduciendo lo que es esta sobrecapacidad. Y esto que provocará que la oferta vaya disminuyendo, la demanda por la mejora macroeconómica vaya siendo más fuerte, entonces lo que provoque es pues, la subida otra vez del precio de las materias primas. Esto es lo que más o menos está jugando. Después, como te comentaba, Estados Unidos se incorpora muy fuertemente al mercado del petróleo y se coloca como el líder de exportación de petróleo. Esto es debido al shale oil. ¿Qué es lo que hace la OPEP? Pues la OPEP decide, no, yo incremento la producción, pues un poco con las materias primas, muchísima oferta respecto a la demanda, un desequilibrio muy importante que provoca una caída bastante importante de lo que es en el precio. Y esto pues tiene unas implicaciones en cuanto a la inflación y también en las expectativas de crecimiento, porque recordemos que muchos países emergentes, o sea, sus crecimientos están basados en la exportación de materias primas o de energía. O sea, los países que me vienen a la mente, uno es Rusia, como de los principales países exportadores de petróleo, o sea, ahí vemos el caso ruso, y otro es Brasil en cuanto a materias primas, o Indonesia, que también es el segundo país más importante en cuanto a exportación de materias primas. Pero, ¿cuáles son las perspectivas que podemos nosotros ver? Pues las perspectivas es que se vayan lo que es normalizando y de cara a los próximos años, lo que es este desequilibrio, pues se vaya corrigiendo. Y veamos ahora mismo unos niveles muy, muy bajos de precio de petróleo y de materias primas, pero de cara ya a la segunda mitad del año que viene, por ejemplo, el petróleo, pues que se sitúe sobre los $50, $60, tanto el Brent como el Texas. Esto será positivo
porque actuará como un catalizador de cara a la inflación. Y esto es lo que ahora mismo se está jugando. De todas formas, ahora tienen un dato que no es muy bueno para los productores de petróleo, porque transacciones van a Irán en el mercado por 2 o 3 millones de barriles más, que fíjate al precio que está, le metes más oferta. Sí, sí. Para palo, ¿no? Sí, y tanto, pero esto ya más o menos está descontando lo que es en el precio. Aún Irán no ha entrado, pero recordemos, esto se puede girar en cualquier momento porque son muchísimos las variables que están ahora mismo jugando lo que es en la ecuación. Porque, ¿qué es lo que pretende Arabia Saudí? Arabia Saudí lo que pretende es expulsar de mercado a los productores de Shell Oil en Estados Unidos y tener otra vez lo que es el mando de poder modificar el precio como ha tenido estos últimos años. Entonces, esto es lo que quiere. Los productores de Shell Oil en Estados Unidos es muy curioso porque si vemos todo lo que es la cuenca de Shell Oil en Estados Unidos que está entre Arizona y lo que es Texas, vemos que hay 2 zonas. Una zona 1, que es donde se instalaron los primeros productos de Shell Oil, con unos costes, unos break-even que están alrededor ya de los $40, que ahora mismo estos niveles pues los pueden soportar, pero vemos una segunda zona que está alrededor de esta primera, que fueron los segundos que se incorporaron como productores de Shell Oil, que su break-even es mucho más elevado, que está ahora mismo alrededor de los $50-60. Claro, esto ahora mismo, este precio tan bajo les está afectando. Entonces, 2 partes. La parte de la OPEP seguirá bombeando porque quiere expulsar al Shale Oil y la parte del campo 1 de Shale Oil seguirá bombeando porque quiere expulsar al campo 2. Es una situación súper curiosa, pero ahora mismo vamos a tener petróleo barato durante bastante tiempo, pero que poco a poco irá corrigiéndose a lo largo de estos trimestres. Yo hago unos programas de geopolítica cada semana en Radio Esperantia con el Pedro Baños, un experto de geopolítica y bueno, tratando el conflicto de Oriente Medio, pero bueno, el petróleo sale prácticamente sí o sí en todos los programas. Y gracias a el amigo Jaume de GVC Baesco, yo llegué a una conclusión, él lo estaba explicando y digo, pues tengo toda la razón del mundo, porque los productores de Shell Oil, sí, la maquinaria que necesitan no es tanto como la que utilizan en Arabia Saudí o en los yacimientos clásicos pues para extraer el petróleo del subsuelo. Es otro tipo de maquinaria. Entonces, si van bajando los precios y van expulsando a estos productores de Shell Oil, simplemente lo que hacen, aparcan allí la maquinaria, pues mira, de momento vacaciones indefinidas. Entonces, los echan del mercado, pero el día que llegue otra vez el precio $1 por encima de que sea rentable a los volverán a otra vez. Por eso llegué a la conclusión de que el petróleo por encima de los $50 lo veo muy complicado que vuelva a salir, por mucho que Arabia Saudí o la OPEP, pero creo que ya no está en sus manos mover el precio del petróleo. No. Ellos ya han perdido lo que es esta capacidad de maniobra de poder elegir el precio del petróleo, porque ahora mismo está en Estados Unidos. Ellos ya, como decía, han perdido esta capacidad y juegan un poco ahora mismo a intentar expulsar de mercado a los máximos competidores posibles de Shale Oil americano. También recordar, es muy importante para los del campo 1 de Shale Oil también que se expulsen los de la zona 2. ¿Por qué? Porque ellos también pueden lo que es incrementar y comprar estas empresas. O sea, es que no lo recordemos, a ellos también les interesa. Pues muy interesante lo que se avecina el próximo año 2016, sobre todo con el precio del petróleo. Oye, no sé si tienes controladas las materias primas industriales, porque el ámbito de la construcción está de capa caída. Sí. Los datos de cemento en España, por ejemplo, están en niveles de los años 60. O sea, niveles que, bueno, yo creo que pocos nos acordaremos en qué niveles estaban. Y el aluminio, hierro, me parece que el hierro, el otro día leí una noticia, un titular, no entré dentro para pues empaparme completamente, pero el titular era que el hierro había batido precios a la baja. Récord a la baja, una pasada. Digo, pero ¿cómo puede ser? Pero claro, lógicamente, si es lo que te estoy explicando. El principal país importador de hierro, porque tenía que hacer carreteras, tenía que hacer puertos, tenía que construcción, pues era China. ¿Qué es lo que ocurre? Que China cambia de modelo económico, prácticamente sus infraestructuras ya las tiene ella y el gran demandante de hierro
pues ya no es el gran demandante, ya no necesita tanto hierro. ¿Qué es lo que ocurre? Que las empresas mineras pues siguen produciendo hierro porque ellos prevén que China va a ser puntual, va a ser 1 o 2 años y va a volver nuevamente a demandar hierro. Se han equivocado. Y ahora, ¿en qué situación están? Pues están en una situación con hierro, pues una oferta brutal de hierro, no encuentran compradores. ¿Qué es lo que hace? Pues bajar el precio del hierro, pues oferta y demanda. Hay muchísima oferta respecto a la demanda, baja lo que es el precio. Y ahora pues esta sobrecapacidad tienen que ir reequilibrándola. O sea, se tienen que ir reduciendo la capacidad, cerrando lo que son mineras, pues todo esto y bajar lo que es la producción y equilibrar nuevamente lo que es el precio con la oferta y la demanda. Antes de continuar con lo que nos tienes preparado, un dato a ver si puedes interpretarlo. Ahora mismo estoy viendo... A ver si puedo, vamos a ver, va. Las bolsas americanas el titular sería calma chicha, el Dow Jones en 0,15, prácticamente plano, Sí. el Nasdaq pues un poquito menos, 0,13, el S&P está subiendo un poquito más, 0,38 y el Nasdaq Composite un 0,29. El euro con respecto al dólar pierde un pelín de fuelle, pero tampoco mucho, está en 0, en 1,09, más o menos. 0,3. Sí. Y que tampoco, no sé, no anticipan nada. No hay movimiento. Se van a esperar un poco a lo que diga la Yellen. Calma tensa. Ahí está. Lo que se pagaría ahora por tener una comunicación directa con Yellen y poderla llamar. Sí, yo lo que pagaría es por ser ahora mismo George Akerlof y saber exactamente lo que va a suceder. Pero no tengo ese placer. Entonces tendré que esperarme como a la mayoría a las 8 de la tarde. Perfecto, pues continuamos con lo que nos tenía preparado, que está resultando muy, muy interesante. Bueno, y muchísimas gracias y eso es mi objetivo, que sea muy interesante y sobre todo esto, que vislumbre un poco estas vicisitudes que puedan haber ahora mismo en los mercados. Después, estamos hablando del tema del petróleo. Entonces, estaba comentando que la mayoría de análisis es que las perspectivas se vayan equilibrando hacia los 50, 60 dólares de cara al año que viene. Entonces, ¿y esto por qué? Esto lo vemos lo que es en la gráfica del medio de la izquierda, las curvas de futuro sobre el petróleo. ¿Ven? Si vemos las curvas de forward hasta diciembre de 2020, vemos cómo están subiendo un poco hacia arriba. Y esto es porque los forwards también están anticipando pues, que haya este equilibrio entre oferta y demanda y que el precio pues, vaya más o menos equilibrándose hasta estos niveles de 50-60 dólares, como bien indican los forwards del petróleo Brent, hasta fechas de vencimiento, hasta diciembre de 2020. Es un poco el principal argumento que te estaba comentando para decirte que esto pues, puede ir corrigiendo de cara al año que viene. Esto es un poco más importante. Después tenemos lo que es la producción y consumo anual de alimentos, que está súper disparadísima, que es la gráfica inferior de la derecha. Vemos que producción y consumo, ¿no? La estáis viendo, o sea, perfectamente se ve que el mundo está creciendo. O sea, yo es un principal argumento. El mundo sigue creciendo porque si no creciera, pues obviamente no demandaría lo que son la cantidad tan brutal que pueda haber de alimentos. Entonces, esto es un argumento muy, muy potente. ¿Por qué? Porque es debido, porque se está incorporando una gran clase media al circuito de consumo mundial. Y esto es súper importante. Después, ¿qué tenemos? Ya entrando en el 2016, hemos hecho lo que es el repaso de qué ha sucedido en el 2015, cómo han cerrado hasta el día de ayer los principales índices bursátiles. También hemos visto un poco los pronósticos de crecimiento, a qué era debido, a materias primas. Entonces, nos movemos en una dicotomía. ¿Va a continuar lo que es el crecimiento o un escenario o puede haber lo que es un estancamiento, una recesión, como ahora mismo se hace pensar? Entonces, he puesto aquí, pues, ¿cuáles serían los mejores activos o los peores activos? En el caso de que continúe lo que es el crecimiento, he puesto, obviamente, renta variable, no renta fija, ahora os lo explicaré por qué. Y peor activo, pues, sería oros y bonos, por lo que os he dicho anteriormente.
En el caso de que podemos tener pues, las dudas en cuanto al crecimiento puedan continuar, ¿cuál sería el mejor activo? Pues bonos de calidad, un flight to quality, lo que decía, pues bonos core, por ejemplo, de Alemania, algunos core de Estados Unidos, pero que sean muy, muy seguros y sobre todo el que quiera tener renta variable, pues valores defensivos. O sea, valores defensivos que sus beneficios sean muy continuados lo que es en el tiempo, que la probabilidad de una posible pérdida sea muy baja, que la volatilidad también sea muy atenuada. Entonces, estos serían los mejores activos. Y obviamente, ¿cuáles serían los peores activos? Pues todos aquellos que quieran invertir lo que son en equities, sobre todo cíclicos, de una beta pues muy alta. Exactamente. Sí. Entonces, ¿cuál es el escenario más plausible que nosotros vemos? Pues debido a los argumentos que te he mencionado anteriormente, pues vemos que el crecimiento ha de continuar y que la situación macro vaya mejorando en este 2016. ¿Y por qué tiene que ir mejorando? Tiene que ir mejorando porque tanto los PMIs manufactureros, los PMIs industriales están en máximos. La inflación, la core, el swap year también está en niveles alrededor del 2%. En este caso, lo que es la inflación, la normal, no por la caída de los precios del petróleo, pero sí lo que son los precios del petróleo de cada año que viene, pues vayan incrementándose, pues obviamente le dará más impulso a lo que es a la inflación. ¿Y por qué? ¿Cuáles son nuestros tres argumentos principales? Pues uno es mejora del consumo privado. ¿Esto por qué? Pues porque obviamente venimos ya de un periodo en que la mayoría de empresas y familias, debido a los tipos tan bajos, se han desapalancado y ahora están en otros niveles de volver a apalancarse. Apalancarse digo endeudarse. Aquí diga que es apalancarse, no, digo endeudarse. Otro es que la demanda vaya creciendo porque al tener tú más renta disponible, pues tú demandes más productos. Y el tercer es el apoyo de los gobiernos centrales. O sea, ¿qué gobiernos centrales aún están apoyando este crecimiento? Sobre todo Japón y Europa. O sea, lo que es el BOJ japonés y aquí el Banco Central Europeo. ¿Por qué? Porque aquí los niveles de crecimiento, la curva de ciclo, estamos más retrasados que en Estados Unidos. Porque hoy muy presumiblemente Estados Unidos vaya a subir tipos, porque ya se encuentra en una fase de expansión, en que el crecimiento de la economía viene marcado por la mejora del consumo privado y la mejora de la demanda. Entonces, claro, estas dos situaciones provocan ya que la tercera variable se elimine de la ecuación, cosa que aún no está pasando en Europa ni ha pasado tampoco en Japón. Estos son de los tres principales factores que nosotros vemos. Y en este año 2016 supongo que habrá que seguir olvidándose de los bonos soberanos, de la hacienda soberana, porque sí. te pagan, como no, tienes que pagar tú. Sí, pero esto ahora haremos un inciso muy importante, lo que es la renta fija. Antes de avanzarme un poco, haré un pequeño release de esto y de la expresión cuantitativa es lo que tiene. Se incrementa mucho lo que es la oferta de la base monetaria y esta base monetaria va a lo que es a bonos. Entonces, claro, vemos las yields negativas y los precios pues muy, muy elevados. Entonces, claro, ¿esto es la situación correcta? No, es una anomalía. ¿Por qué? Porque hay ahora mismo una burbuja en renta fija. Y ahora después os lo explicaré. Si alguien está un poco enterado en cuanto a mercados y ha visto últimas noticias de fondos en Estados Unidos, high yield, sobre todo, y algún otro hedge fund que han hecho bancarrota, pues esto es un poco de vida extra. Exactamente. Pues vamos con ello, si te parece. Sí, como estaba comentando, aquí tenemos lo que son los pronósticos de inflación. Vemos el primero es el mundo. Veníamos el 2008 de una inflación del 6,4%, o sea, muy por encima de la media histórica. 2009 con la caída se va a mínimos, 2010 recuperando, 2011, 2012 vuelve a caer por la recesión en Europa que tuvimos. En el 2013 se mantiene, 2014 se mantiene, vemos 2015 el punto más bajo juntamente con 2009. Entonces es otro argumento que si vemos lo que es los datos macro, pues vemos cómo el mundo se ha desacelerado y cómo el temor ante un posible recesión y enfriamiento del crecimiento ha sido este año y por qué los determinados índices lo han hecho
tan mal y no lo han hecho tan bien como nosotros esperábamos. Pues ha sido debido a este año que las expectativas de crecimiento eran las más bajas, con diferencia con estos últimos años, muy similares a las de 2009 post-crisis de Lehman Brothers y post-crisis inmobiliaria. Pero ¿qué es lo que vemos ya en el 2016-2017? Pues vemos que esta situación se va normalizando y va creciendo un 3.2 ya en 2016 y un 3.5 en 2017. Aunque estos son pronósticos que pueden ir cambiando, pueden ir que sean superiores o que sean inferiores. Pero desde nuestro punto de vista creemos, por los argumentos que he dado de incremento del consumo, por una mejora de la renta disponible y por una bajada del apalancamiento, provocan una mejora de la demanda agregada, y esto lo que hace es incremento de lo que es del GDP, del PIB, y también por el apoyo de los bancos centrales en cara de palanca para incrementar lo que es este crecimiento. Entonces vemos muy efectivo y muy plausible que este escenario. Y aquí en la gráfica inferior pues lo vemos pues las principales. Vemos el mundo, vemos Alemania, España, Francia, Reino Unido, Italia, Japón, Estados Unidos y China. O sea, de los principales países ahora mismo que hay, como lo que son los datos de inflación van hacia arriba. Y una cosa importante que dirá, ¿y estos datos de inflación son los core? No, estos son los datos de inflación teniendo en cuenta lo que es la evolución de los precios del petróleo. Si os hubiera enseñado lo que son la inflación core, pues estaría pues posiblemente más hacia arriba que ahora mismo. Exactamente, es eso. Sí. Muy interesante. Sí, bueno, muchísimas gracias, espero que así sea, y a mí la verdad que esto me fascina y cada día me gusta más. Y seguimos, un poco como me comentabas, vamos a ver un poco las áreas geográficas o los países, lo que han hecho estos últimos años, y vemos un poco la tendencia de cara al 2016, ¿no? Que es un poco lo que nos interesa. Empezamos, si queréis, por Estados Unidos. Perfecto. Sí, aquí lo veis perfectamente. Vemos el Dow Jones, el S&P y el Nasdaq. Y lo que decía, pues vemos la media histórica, el promedio histórico del índice de acero con sus desviaciones estándar, lo que es el eje de la SIS. Entonces vemos una desviación estándar de 0, que es el promedio, 0,5 hacia arriba, 1,5 hasta 3, y por la parte negativa un 2,5. Vemos la evolución desde el 2001, os lo explico para que sí lo entendáis, y vemos cómo los índices están por debajo de su media histórica, en el 2006 empiezan a subir y caen en el 2008. Caen en el 2008 al 2011 y a partir del 2010 vuelve otra vez hacia arriba y se sitúa en máximos históricos. Pero es que esto también lo ha hecho el S&P y el Nasdaq. O sea, que está ahora mismo por encima de los marcos de los máximos históricos que han hecho. Exactamente, sí. Pasamos un segundo. A los bonos que comentábamos antes. ¿El qué, perdona? ¿A los bonos que comentábamos antes? No, estamos ahora en los índices. Ahora sí pasaremos a los bonos. Pues, y aquí el Eurostoxx, FTSE de Londres, CAC y DAX. Vemos Eurostoxx 50 con subidas, pero no llega a las subidas máximas de sus desviaciones estándar. Londres sí, CAC no y DAX sí. Perfecto. Seguimos un poco también y vamos pues al IBEX y al MIB. Vemos lo que es el IBEX, que sobre sus máximos históricos aún se encuentra bastante distanciado de sus desviaciones históricas máximas, que llega a un 2,5 y ahora mismo estamos en un 0,5, o sea que el IBEX aún tiene bastante crecimiento, esto es importante, y el MIB igual, es de los índices que más descuento tiene ahora mismo, y esto lo vemos aquí, por eso el MIB ha sido de los que más ha subido, o sea, si ha subido un 11%, tiene algún motivo, y es por esto, porque tiene mucho descuento y no está visto, y sus empresas no están afectadas por la evolución de las materias primas. Y pasamos un poco al Hang Seng y al Nikkei. Pues en el Hang Seng vemos que se ha acercado este último año a sus niveles máximos que hizo en 2007, pero que aún no está en máximos. Y el Nikkei respecto al 2011, pues sí que está ya lo que es ya en máximos, pero si hacemos lo que es la serie mucho más amplia, pues vemos que aún se encuentran desviaciones estándar muy por debajo de su media histórica.
Y Perfecto. por último, el MSCI Emerging Markets, que es la gran pregunta que nos suele hacer, el comportamiento de los emergentes a la posible subida de tipos que haga o bien hoy la Yellen o en enero. Pues vemos que mismo sobre su media histórica se encuentra en una desviación cero, o sea que aún le queda lo que es recorrido de subida y muy importante. Hizo unas desviaciones estándar de casi 2 y ahora está en cero, o sea que aún tiene muchísimo recorrido lo que es el índice de economías emergentes. Perfecto. Y aquí pues yo tengo un dato, o sea, muy importante, esto para mí es fundamental porque es la proyección de beneficio por acción para los próximos 5 años de los índices. Lo que he hecho ha sido agregada empresa por empresa que conforma lo que es el índice, he proyectado lo que son sus BPAs y lo he compuesto para todo el índice y tengo esto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Empezamos otra vez por los mercados americanos. Vemos un Dow Jones y un S&P que no hay crecimiento en cuanto a BPAs para los próximos años. Entonces, esto es importante porque si tenemos unos índices en máximos y vemos que no hay crecimiento en cuanto a beneficios empresariales, pues la probabilidad de que haya subidas es muy baja. En cambio, no ocurre con el Nasdaq. Nasdaq aún continúa con proyección de BPAs superior al doble dígito. Si tenemos en cuenta que los mercados americanos son bastante más eficientes que los europeos, pues posiblemente le queda un recorrido para el Nasdaq de cara a los próximos años. Y pasamos lo que es a Europa. Pues Europa vemos en los Stoxx 50 también con crecimientos de BPA importantes por encima del 5%. Londres le pasa lo mismo, el CAC, el DAX, el IBEX, el MIP menos, y ya pasamos un poco China. China aquí hay un momento de inflexión, pero creemos que esto puede modificarse. Ahora están las proyecciones en negativo, pero yo creo que puede girarse y puede ir hacia arriba, lo que aún tendría mucho descuento en lo que es el mercado japonés. Y por último, Hong Kong aún con crecimientos. Y por último, lo que es los mercados emergentes aún con crecimientos. Entonces nos encontramos con una situación de áreas geográficas muy similar al 2015. Estados Unidos que no había crecimiento en cuanto a beneficio de las empresas, entonces se mantienen ya a precio. Europa, que aún hay crecimiento en las empresas y esto implica que suban las valoraciones de sus fundamentales y que aún haya descuento. Y también la parte de emergentes y de Japón, aunque Japón aquí podéis ver que sea negativo, pero creo que esto es un tema puntual que lo puede ir corrigiendo. Y ya pasamos un poco lo que es a la renta fija, que es la que tú me estabas comentando anteriormente. Entonces, dos datos importantes, ¿no? Lo que te decía, motivados por las políticas tan expansionistas de los bancos centrales, han creado una gran base monetaria, que esta base monetaria no se ha trasladado a través de los mecanismos de transmisión de la política monetaria a la oferta monetaria. Con lo que esta base monetaria, ¿qué es lo que ha hecho? Ha ido a comprar lo que son bonos de deuda corporativa y también bonos de países, bonos estatales. Por eso los bonos estatales están en precios muy elevados y sus yields son muy bajas y hasta incluso, como tú muy bien has indicado, están en negativo. Sí. Hay gente que se explica cómo dejar dinero en un lugar y que tengas que pagar encima porque no es la cultura habitual del... Sí, porque normalmente es, no, si yo te dejo dinero, tú me tienes que remunerar por ese dinero que te he dejado. Lo que no es normal es que yo te deje dinero y aún te tenga que dejar, o sea, te tenga que pagar por el dinero que te he prestado, ¿no? Es un poco la mentalidad que tenemos, pero sí, ha ocurrido. ¿Y por qué ha ocurrido? Es importante, ha ocurrido por lo que te he comentado, porque hay una gran parte que se ha destinado de este quantitative easing a lo que es comprar bonos estatales, con lo que el precio se ha disparado y las yields han bajado y se han situado en negativo. Si vemos la curva de yields, no os lo he puesto, pero veríamos como a corto plazo están en negativo y a largo plazo están muy tenues dependiendo de países, sobre el 1%, 2%. Y dos ejemplos muy claros en cuanto a nosotros creemos que en renta fija hay que estar fuera. ¿Y por qué creemos que hay una burbuja en renta fija? Mira, el primer ejemplo es el Bund alemán. Esta gráfica es muy esclarecedora. Vemos que desde el 1991 no ha parado de crecer, ha tenido sus momentos de corrección muy tenues en el 2007, pero vemos que desde el 2009
con el inicio de las políticas monetarias tan expansivas en Estados Unidos, se ha disparado, porque el Bund alemán actúa también como un flight to quality. Aquí en Europa es el principal. Entonces, ante el temor de crecimiento, pues todos se van a comprar bonos alemanes. ¿Esto qué hace? Que la oferta se incremente y baje la demanda se incremente y baja y suba lo que es el precio, que vemos lo que está en máximos históricos, sobre los 158, llegó a hacer 160. Entonces, claro, ¿es normal que el Bund alemán esté en precios tan elevados? Bueno, pues no es normal, es todo motivado a que hay ahora mismo una burbuja en renta fija y sus yields sean negativas. Y otro de los ejemplos que podemos ver es el principal índice de high yield, es lo que te comentaba. O sea, vemos el high yield como no para de crecer. ¿Por qué? Porque las empresas son bastante inteligentes, sus CFOs. Entonces dicen, bueno, aquí ahora mismo un nicho de mercado en que lo que son los inversores necesitan deuda porque se está pagando negativa o con yields muy bajas, pues lo que voy a hacer es, ahora mismo, debido a las condiciones tan laxas de mercado y bajos tipos de interés, voy a emitir deuda, no paran de emitir deuda y claro, hay muchas compañías, basura, bonos junk. Entonces emiten con yields muy elevadas, muchos inversores por desconocimiento ven, es una renta fija y paga una yield muy elevada, pues la voy a comprar. Pero claro, lo que no sabes es lo que hay detrás de esa compañía y por qué ha emitido con una deuda tan elevada. Por ejemplo, os he puesto aquí lo que es la media, veis el yield 9.17%. A una duración de un 4,37, 8 años. ¿Lo estás viendo, Francisco? Sí, lo veo perfectamente, sí. Vale, pues esto es muy indicativo. O sea, no puede ser que determinadas empresas se estén financiando al 1 o 2% y hay otras que estén financiando al 9,17, ¿no? El ratio de rentabilidad-riesgo es por algo y estas tienen muchísimo riesgo. Lo que pasa es que han cogido un buen nicho de mercado y les ha ido muy bien, pero ahora mismo pues esto ya está pinchándose la burbuja y esas son las caídas que estamos viendo ahora mismo. Vemos como ya van hacia abajo. Entonces, reiterar, o sea, no renta fija, estar fuera ahora mismo de renta fija, exceptuando que sea bonos muy, muy seguros, o sea, de muy corta duración. O sea, todo lo que sea larga duración y high yield, no, fuera. Es que de hecho Mario Draghi en sus últimas decisiones lo que intentó incentivar es pues eso, que los bancos no cogían el dinero que les prestaba el Banco Central Europeo y lo metían en deuda que le daba casi un 5%. Entonces, claro... Sí. No, los bancos allí han hecho el negocio de su vida y les ha ido muy bien también a los países y también a los bancos. ¿Por qué? Porque recordemos, hubo 2 subastas de liquidez muy importantes de casi medio billón de euros aquí en Europa y la mayoría acudieron bancos españoles e italianos. ¿Qué es lo que hicieron? Yo me financio unos tipos de interés alrededor del 0, 0,5%, creo recordar que estaba, y ¿qué hago con ese dinero? Lo incorporo al mercado monetario a través de la oferta monetaria, o sea, lo que quiero decir, lo presto a la gente o lo que hago es comprar deuda periférica que está pagando un 5 o 6%. Se encontraron en esta dicotomía y ¿qué es lo que eligieron? Pues obviamente compraron deuda pública que estaba pagando un 5 o 6% cuando ellos habían financiado el 0,5%. Bueno, un carry trade espectacular. ¿Qué es lo que conseguían? Pues ellos ahora mismo conseguían pues unas fuertes plusvaluas que iban todas a sanear los balances. ¿Y qué es lo que conseguían los principales países periféricos? Aligerar lo que era la prima de riesgo. O sea, vemos fuertemente cuando Draghi hace esta subasta de liquidez como las primas de riesgo de los principales países periféricos, Italia y España, bajan fuertemente. Sí, pero el dinero estaba pues, circulando entre el Banco Central Europeo y los principales bancos de cada país, pero aquí el ciudadano a pie no lo veía de cerca a la hora de montar una empresa y tal, pues los bancos no te prestaban dinero. Claro, no, porque los bancos, ese dinero, ¿qué es lo que hicieron? En vez de prestarlo a la gente y salvar lo que son, pues a lo mejor, pues refinancio lo que son empresas, pues no, pues decidieron comprar deuda del Estado y hacer fuertes plusvaluas. Ahí está, sí, sí. Pues nada, muy interesante, pero bueno, como comentaba antes, lo que intenta hacer Mario Draghi es que ahora, pues los bancos que quieran tener su dinero allí, pues en vez de pagarles un 5%, tienen que pagar los bancos. Es como cuando tienes una plaza de garaje que tienes que pagar
por lo mismo tienes Sí, que sí, sí, sí. pasar Y antes de este, y para este, poder ¿qué es pagar. y el objetivo que quiere Draghi con esto, qué es? Que el dinero no esté en el Banco Central Europeo, sino que llegue a la gente, que fluya, que Ahí está. fluya, que fluya y que vuelva a reactivar lo que es la economía. Esto es lo que pretende Draghi, es muy importante. Por eso la facilidad marginal de depósito está en negativos, porque no quiere que los bancos depositen su dinero en el Banco Central Europeo, sino lo que quiere es que lo presten a la gente. Y que lo muevan, evidentemente. Lo metan en circulación en las arterias del sistema económico. Sí, 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 sí. Que también, mira, ahora que lo dices, esto es súper importante porque estaba haciendo lo que es un estudio del incremento del crédito y vemos como a raíz de este último trimestre ya vemos incrementos, expansión del crédito. O sea, los bancos ya están empezando lo que es a prestar dinero. Y esto es muy importante para la economía, que nos sirve de apoyo para nuestras tesis de crecimiento que te he indicado anteriormente. Perfecto, pues de maravilla. Pues nos has aclarado un montón de dudas que teníamos y además para pues, entrar con buen pie en el año 2016 de Hmm. que, pues empezar a ver un panorama pues más de color verde que ya nos toca, ¿no? Sí, sí, sí. Esperemos que sí, que casi se cumpla. Como comentaba, renta fija, pues estar fuera si podemos. ¿Y qué es lo que pasa con el comportamiento de las divisas? Ahora mismo son las 7:30, a las 8 pues habrá lo que es la Yellen. ¿Y qué es lo que indico aquí? Yo estoy en este 30% en que hablamos al principio. Dice, es una muy posible subida de tipos hoy por parte de la Fed. ¿Y esto qué va a provocar? Pues esto va a provocar pues, que haya volatilidad en las divisas y que haya una apreciación lo que es del dólar respecto al resto de divisas. Aquí es es muy Claro. importante ver la paridad del poder adquisitivo que se ha puesto respecto a las divisas. Vemos unas divisas que están depreciadas, subvaluadas, corona sueca y en japonés respecto al dólar, corona noruega, dólar canadiense, euro y corona danesa. Y vemos otra cesta de divisas que están apreciadas respecto al dólar. Es dólar neerlandés, franco suizo, libra esterlina y dólar australiano. Con el movimiento y que haga lo que es la Yellen, esto lo irá incrementando. Las que están sobrevaluadas seguirán sobrevaluadas y las que están subvaluadas incrementarán lo que es esta subvaluación sobre Exacto. la paridad del poder adquisitivo. Va a haber un movimiento. Os he puesto aquí también las perspectivas de tipos de cambio de la principal cesta, euro-dólar, euro-yen, libra-dólar, euro-libra. Entonces vemos como hay un movimiento en este principio de año de aparición lo que es el del dólar, pero respecto al resto de divisas, pero vemos ya que a lo largo de los sucesivos trimestres esto ya se vaya corrigiendo y vuelvan otra vez a la paridad del poder adquisitivo que vemos aquí. ¿Cuál sería la paridad del poder adquisitivo? Pues que, por ejemplo, el euro, que ahora mismo está devaluado un 4,03%, se apreciara un 4,03% respecto al dólar y se situara en niveles de paridad que están sobre el 1,15 aproximadamente, unos 17. Y esto pues lo iremos viendo pues a lo largo del año que viene y sucesivos años, cuando las políticas alimenticias aquí en Europa pues vayan finalizando, que esto se preveía en 2017. Y esto es un poco todo lo que he intentado transmitir. Y ya finalizando, pues un poco ya las principales conclusiones. O sea, pues vemos repunte del crecimiento mundial en este 2016, la inflación que vaya mejorando lo que es en el mundo como hemos visto. Hemos visto también las principales áreas geográficas en las cuales aún queda descuento, Europa, lo que es Japón, mercados emergentes. Mercados emergentes que no sean ligados lo que es a divisa dólar y tampoco a materias primas. También en Estados Unidos crecimientos de BPA en tecnología, que está aún en el Nasdaq tiene que ir absorbiéndolo y aún le queda descuento. Y lo que os decía, emergentes no ligados al dólar y a la exportación de materias primas durante este primer semestre hasta que no se vaya normalizando lo que es de la oferta y la demanda de materias primas. India y Corea son dos ejemplos muy esclarecedores. También me gusta lo que es México. México es un país que yo creo que tiene unas fuertes tasas de crecimiento y sobre todo el consumo le está yendo muy muy bien. ¿Pero por qué? Porque
tiene de socio principal a Estados Unidos. Estados Unidos está yendo muy bien. México, aunque las materias primas le vayan mal, le viene compensado porque su principal socio estratégico está diciéndolo muy, muy bien. ¿Qué teníamos también? Commodities, pues lo que decía, esperamos ligero repunte a partir de la segunda mitad del año, que el petróleo pues también. Entonces, en esta situación, ¿cuál sería en cuanto a sectores? Pues obviamente, pues veríamos con mejor ojo los cíclicos y que los defensivos, porque los cíclicos, o sea, cuando hay un crecimiento mundial, pues son los que mejor lo hacen respecto a los defensivos. ¿Cuáles podrían ser? Industriales, autos, bancos y consumo. No consumo estacional, sino consumo directo. Y también que vemos el 2016, que continúa lo que es el apoyo de los bancos centrales y lo último que te he comentado, que hay una apreciación del dólar con el resto de divisas, aunque que esto habrá una reversión en los próximos trimestres, en los próximos años. Y esto es un poco lo que he querido transmitiros en cuanto a ideas del 2016, porque es importante saber de dónde veníamos, cuáles eran las perspectivas de 2014 respecto a 2015, cuáles han sido los motivos de volatilidad. Los hemos encontrado en las materias primas que han provocado este debilitamiento del crecimiento mundial. O sea, habéis podido ver que este año hemos crecido en niveles post-crisis, 2009. Ha sido los años que hemos crecido al igual que la inflación. Y esto es muy importante y esto se vaya corrigiendo a lo largo de los próximos años. Y que esto sirva de plataforma e impulse lo que son los índices que más descuento fundamental tienen ahora mismo, que son Europa, lo que son también Japón, emergentes que os he comentado, y también la parte Estados Unidos, pero solo lo que es el Nasdaq. Vemos que aún tiene cierto valor. Exactamente. Pues de maravilla, Albert, pues se va acercando la hora, nos quedaría Sí, la hora en la que sí, casi son las 7:30, queda media horita. va a empezar a hablar. Entonces soltará pues, su tesis, digamos, de por qué ha hecho esto, y entonces, pues claro, nos plantaremos prácticamente a las 8:15. Si no nos esperaríamos, será más gustoso, porque seguramente hay un montón de personas interesadas. O sea, no es Belén Esteban Sí, sí. Y en cuanto a interés, seguramente tendrán mucho más interés. Pero bueno, estaremos ahí. Pues no sé si tienes que comentarnos algo más, Albert. No, por mi parte, yo creo que ya os he dado bastante la lata. Hemos estado hora y media y estáis un poco de mí hasta arriba. Es decir, el pesado este ya que termine. Y yo creo que ya está. Has aclarado un montón de temas que además yo, como estoy muy curioso, también te he hecho un montón de preguntas que me las has aclarado. No, no, y yo muy agradecido porque yo creo que es importante esta interacción que pueda haber y todas las dudas que puedan haber que me las has intentado transmitir y yo, dentro de lo mejor posible, te las he intentado responder. Pues ha quedado perfecto. ¿Qué te digo? Que esperemos que este primer encuentro que has tenido tú y que hemos tenido tú y yo aquí en bolsa.com no sea el último y se repita pues, No, con más frecuencia. esperemos que no. A mí me gusta mucho esto, me gusta mucho explicar las cosas. Yo creo que es importante, sobre todo, total transparencia de cómo los gestores y los analistas vemos la situación. Obviamente nos podemos equivocar, somos humanos en nuestros análisis, pero yo creo que es importante la transparencia y que los futuros clientes e inversores que hay ahora mismo pues vean un poco cuál es nuestra forma de pensar, o sea, qué es cómo nosotros vemos la situación. Un día te tengo que preguntar, me gustaría pues, preguntarle a un economista, Sí. hacer una pregunta que a lo mejor puede ser ingenua o una pregunta así demasiado trivial. ¿Por qué los analistas os empeñáis siempre en mantener un crecimiento positivo? Porque te voy a poner el ejemplo. Sí. En un momento, imagínate, pues a lo mejor no sirve como metáfora, pero un ser humano pues nace, es chiquitito y va creciendo. Y puede crecer indefinidamente, porque si no, pues llegaría a medir 300 metros, ¿sabes? Entonces, un punto en el que ya no crece. Entonces, las economías, no se podría llegar a un punto en que hubiera una economía equilibrada que no ni creciera ni decreciera, estuviera pues así más o menos plana. Sí, sí. ¿Sería bueno? ¿Sería malo?
o Pues no? mira, es una muy buena pregunta que voy a intentar responderte de la mejor forma posible. Continuando lo que es la metáfora del niño que está creciendo. ¿El niño por qué está creciendo? Porque el niño está creciendo, se está alimentando. El mundo, ¿por qué está creciendo? Porque se está alimentando. ¿Y, y dónde está y cuál es el origen de este alimento? A ver si me lo sabes decir, que es muy fácil. Pues no caigo. Pues mira, te lo digo muy rápido. La clase media. La clase media, países emergentes, una gran masa de clase media que se está incorporando al circuito de consumo mundial, es el que está provocando que ahora mismo haya crecimiento en el mundo. Cuando dentro de bastantes años, 15, 20 años, según los últimos pronósticos, las tasas de crecimiento, de incorporación de clase media en el circuito sean prácticamente laxas, no haya crecimiento, pues esto ya será otra cosa. También hay desafíos de cara a los próximos años y desafíos súper importantes que los economistas y yo como también analista económico también lo valoran muchísimo, que es lo que llaman los americanos la 3D Challenge. Dices, la 3D Challenge, ¿qué es esto? Dicen, no, pues muy importante. Una es las altas tasas de endeudamiento que hay ahora mismo en el mundo, o sea, estamos muy, muy endeudados. La segunda es el envejecimiento de la población. Y la tercera, se me ha ido ahora mismo de la cabeza. No lo recuerdo, pero hay otra tercera que ahora no me acuerdo, pero que la haya. No, no te preocupes, seguramente estarás ahí dando la vuelta y cuando terminemos, no, lo dejamos ahí para... Sí, pero seguramente se me ha ido. Un lapsus era mental, pero sí. No te preocupes, que no pasa nada. Pues es muy interesante, pues... Sí, mira, me acaba de venir a la cabeza. Y todo esto ha provocado tasas de no crecimiento, deflación. Las 3D. Deflación, envejecimiento y fuerte endeudamiento. Estaba ahí pensando, digo, ostras, ¿cómo puede ser si estoy ya harto de explicarlo? Porque se me ha ido. Bueno, perdón, un pequeño lapsus, pero estos son los 3 desafíos más importantes en la economía de cara a los próximos años. Hacer frente al envejecimiento de la población, a las fuertes tasas de endeudamiento que hay ahora mismo en los países y tasas negativas de crecimiento. No hay inflación, deflación. Y aquí pues te plantearía también otra pregunta que me vengo haciendo, y además estamos en campaña electoral. Sí. Desde hace 20 años mínimo, pues un partido político que diga que va a crear empleo y va a acabar con el paro, pues no es que esté engañando, pero que no está pues con los pies en la tierra ajustado a la realidad, porque es que ahora mismo, yo ponía de ejemplo hace tiempo, hace 100 años pues hacía falta para arar un campo, todo el pueblo pues llegaba y se ponía, y por en 5 o 6 días, una semana, te araba el campo. ¿Qué ocurre ahora? Pues un tío con una cosechadora que hará 10 o 15 o 20 campos en una mañana. Con los bancos, las máquinas de escribir, pues que hace 20 o 30 años, pues tenías que hacer una cuenta, abrían, cada apunte te lo tenían que hacer allí. Ahora, pues, lo mismo. ¿Qué pasa con una fábrica de vehículos? Por ejemplo, cualquier fábrica alemana, pues llegas ahí, habrá 20 personas que estén ahí coordinando, pero son todos robots, está todo robotizado. Entonces, cada vez hay más personas y cada vez hay menos trabajo porque lo hacen robots. ¿Dónde se puede encontrar la cuadratura del círculo? No, mira, esto también me lo han preguntado muchas veces y decir que no. O sea, no el incremento tecnológico va asociado a un incremento del paro, todo lo contrario. Todo lo que sea un incremento tecnológico va asociado a una mayor demanda de servicios que gente que tiene que hacer estos servicios. Entonces no baja el paro, no sube el paro, sino que va bajando el paro. Por ejemplo, Estados Unidos ahora mismo tiene un paro estructural, está al 5%, no hay paro. El 5% de paro es gente a lo mejor que no está apuntada pero no quiere encontrar trabajo. Estados Unidos es el principal país en cuanto a servicios, tecnología. O sea, estos incrementos de tecnología que ha habido, lo que es en el país, no han supuesto incremento del paro en Estados Unidos, del paro estructural. Todo lo contrario, pues se ha mantenido en tasas bastante adecuadas a lo que ellos tenían pensado. Entonces, no por incremento de la tecnología, lo que es la gente es expulsada del mercado laboral. No, todo lo contrario. Lo que es importante es para el crecimiento mundial, lo que es la inversión en tecnología. O sea, el I+D+I es súper importante.
y se ve que países que más están invirtiendo en I+D+I son los que tienen tasas de crecimiento más elevadas. Ahí está. Bueno, sería un cambio en la estructura de las profesiones, porque claro, ahora mismo nadie se plantea pues el ir a un campo conoces, ¿no? Mira, nosotros, perdona Francisco, nosotros que hablamos con muchísimas empresas nos reunimos, o sea, ahora mismo estamos viendo un cambio tecnológico y es que ya se está hablando lo que es el coche autónomo. Y como tú has dicho también, muchísimas fábricas, líneas de producción, hay ya robots que te están montando las piezas. Claro, pues ahora mismo es un paradigma de que la gente, si hace unos años le preguntabas, no, es que llegará un momento que el coche sea autónomo, estaremos dentro del coche, pero que no conduciremos. Pues dice, no, es imposible, no puede haber. Pues ya se está viendo que es una realidad, ya se espera que de cara a los próximos años, 2020, 2022, pues ya el coche autónomo esté en pleno funcionamiento. Y ya muchas empresas ya se están adaptando a este cambio. O sea, la tecnología es súper importante y la inversión en tecnología, como te decía, es la principal precursora del crecimiento de un país. Hay un cambio de paradigma, eso es sin duda. Sí, A ver, un caso. Sí. Yo el otro día, bueno, hace tiempo, hace ya unos años, leí que había un sistema informático que con un algoritmo determinado pues que creaba relaciones virtuales. O sea, no hacía falta a nadie. Eran robots que te creaban las noticias. Sí. Los trending topics, todo esto lo que le interesaba a la gente, pues, o sea, no un ser humano, pero digo, hasta los periodistas no lo quitan nada. Mira, os voy a poner otro ejemplo. Lo que es uno de los directores de Google, Google es empresa tecnológica por excelencia, Ray Kurzweil, se llama el hombre, es el promotor de la teoría de la singularidad. O sea, hay todos los que nos están escuchando esto, incluso tú también, teoría de la singularidad, pero ¿esto qué es? La teoría de la singularidad es el cambio tecnológico que está por venir y esto se prevé que sea a finales del 2020. O sea, que es un cambio totalmente de nuestra forma de hacer las cosas y a todo más basado en lo que es en tecnología. Lo que ahora mismo hay también relacionado con esto, pero que no tiene nada que ver, también es el Internet of Things, el Internet de las cosas. Ahora mismo, pues, o sea, todo está conectado, ¿no? Por ejemplo, ya nuestra casa está conectada con nosotros, con nuestro iPhone o con nuestro smartphone en este caso, no sé. O sea, hay una serie de cambios que se están produciendo que son muy rápidos, pero que nosotros los estamos asimilando poco a poco, pero que se están produciendo. De todas formas, habría que modificar un poco la estructura porque, claro, al haber menos trabajo, pues habrá mucho más ocio y, lógicamente, pues el poder llenar ese tiempo de ocio con tecnología, pues quizá pues, sea el reto del futuro, que yo creo que por ahí va, ¿no? Claro, por eso lo que es el incremento tecnológico no hay una expulsión del mercado laboral, todo lo contrario. Se necesitan lo que son ingenieros, programadores, mantenimiento, o sea, no hay una expulsión del mercado laboral. O sea, es un cambio de modelo económico. Pero yo creo que lo importante son los 3 desafíos de cara a largo plazo que tiene lo que es la economía mundial. Envejecimiento de la población, deflación y también altas tasas de endeudamiento. Esto es lo que más importante hay ahora mismo. Pues nada, ponemos aquí punto final porque yo estoy encantado hablando, pero claro... Yo también, yo me podía quedar hasta que hable la Yelen, y si quieres, más rato. Pero es que luego llega Ricardo que me una frase, estuvimos con Sergi, que tenemos un encuentro los viernes, que además está ahí cerquita de ti, en Reus. Y sí. Bueno, pues me dice, pero ¿cuánto tiempo estuviste el otro día? No estuvimos, no tenéis casa. Pero bueno, nuestra casa está en la oficina. Pues que te digo, un verdadero placer, ponemos aquí un punto final y seguro que nos encontraremos en otra ocasión aquí en Sí, seguro que sí. El placer también ha sido mío, he estado muy, muy a gusto y seguramente lo volveremos a repetir. Muchísimas gracias por haberme invitado. Perfecto, pues despedimos al amigo Albert y bueno, pues nosotros también ponemos el punto final, ya sabes, con los amigos de GVC Gaesco que hemos tenido este
este encuentro digital con el que hemos conocido un poquito el balance del 2015 y también las previsiones de este próximo año 2016. Ya sabes que Mm. este encuentro digital puedes seguirlo a través de bolsa.com, Financiar TV, Mercado de Capitales, todas nuestras redes sociales. Y qué digo más, nada, que te emplazamos a mañana por la mañana, apertura de mercado, ya sabes, a las 9, con el amigo Carlos Galán de Scalping.es. Hay también, que se me olvidaba, a las 9:15 tenemos un encuentro digital especial, en este caso con Giancarlo Prisco de Admiral Markets, que, bueno, como conocer el tema de las divisas, Mario Draghi, Janet Yellen y todo eso, pues nos interpretará pues, lo ocurrido por dentro de unos minutos con la comparecencia de la responsable de la Reserva Federal, Janet Yellen. Hasta entonces, muy buenas tardes y nada, y un cordial saludo.